traído una caracola. Pues esta mañana, después de haber estado 2 horas vigilando para saber exactamente de dónde venía el viento, porque el parte estaba un poco loco, pues cambiamos de viaje, de fondeo. Estuvimos casi 1 hora bien y de repente empezó a sonar la alarma y habíamos... en el peor momento, cuando había 40 nudos. Sí, aún no he llegado ahí. Ah. Bueno, exacto. La Petite Marie bailaba la lambada, eso está claro. Habíamos tirado 65 metros de cadena y de repente 40 nudos de viento, aquí era un... y hemos... ¿cómo se dice en el castellano? ¿Derrapé? Garrear. Hemos garreado, pero bastante, ¿eh? Pues no te reías tanto cuando hemos garreado, ¿eh? Uy. Temblaba de miedo y de frío, porque el viento era frío. ¿Sabéis lo que es levantar 65 metros de cadena con un viento que sopla a tope? Y el ancla patinando y el barco de lado. Así el viento bueno, la pauvre Petite Marie escoraba así de un lado para otro. Pues levantar 65 metros de cadena con eso parece una eternidad. Y yo pidiendo al universo para que nada se rompa, porque sabéis la ley de Murphy, ¿eh? que mi mando vaya bien, que el ancla siga subiendo en una eternidad. A mí me pareció que fui a Tailandia y volví. ¿Y luego qué ha pasado? Hemos fondeado otra vez. Nada, en otro sitio. Una vez que el ancla, después de tantos segundos de estrés, pues... Bueno, ahora me río, pero no me reía, ¿eh? Eso hace 4 horas. Nada. El capitán, claro, mientras yo subía el ancla, el capitán puso la marcha un poquito para adelante porque el viento era demasiado, hubiera sido demasiado fuerte para la cadena. Y nada, fuimos otra vez para adelante, poquito a poco, y la Petite Marie así, y hemos vuelto a fondear. Ha agarrado enseguida el ancla y hemos tirado pues 75 metros, creo. Sí. Sí, y estábamos bien seguros. La alarma no ha vuelto a tocar, o sea que estábamos bien, pero el viento ha cambiado, ha rolado. Entonces, claro, si nos quedamos ahí en donde estábamos, pues hubiéramos ido poco a poco, popa a tierra, que no es lo conveniente, por supuesto. Entonces hemos tomado una decisión. Sí, he mandado unos cuantos WhatsApp a Costas. Costas es... Y vamos a pagar el puerto más caro de la historia de nuestro viaje. Más caro que hemos pagado en la vida. Yo no estoy ahí, estoy aquí. Ah. Va, muy bien. Es que tengo que estar en todo. Entonces le he mandado unos cuantos mensajes. Ya ayer le había preguntado si había sitio para estos próximos días y el precio para la Petite Marie me ha dicho 32, 36 euros el día. Nada, le acabo de decir, dime el channel porque nos vamos para allá. Y estamos dirección el puerto, la marina de Linaria, sí, en la isla de Skyros. Y ahora voy a hacer la primera maniobra que hago en años sin ancla, porque siempre vamos a puerto con ancla y ahora es sin ancla. Sin ancla es mucho más difícil. Sí, porque le he pedido... Es con muerto y ahora vamos a ver dónde nos mete. Yo soy más feliz al ancla, de verdad. Pero le he bueno, pedido cómo era el amarre, si tenía online, si era con ancla, y me ha dicho no, ahora los que tiene disponible es con la guía. Entonces, bueno, voy a cortar ya, que llevo un cuarto de hora cascando. Que llevo estresada desde las 5 de la mañana.
Bueno amigos, ya estoy más tranquila, luego os contaré por qué, pero mientras tanto el capitán nos va a enseñar algo. La gente necesita la otra línea, si nadie se la da, necesita otra guía. Pero ¿por qué no se agarra al barco? Se agarran al barco de al lado y ya está. Ah, dice que la cortó con la hélice. tiene que echar el ancla. No, tiene la otra línea ahí. Pero tienen que coger otra. Y la alarma sonando, la alarma del motor. Se cae el agua. Ahora sí. Eso se viene a toda hostia, ¿verdad? Aquí no llega. Sí, pero aquí hay un chocho montado de puta madre. Tengo el corazón contento y llego de 220. Tengo el corazón contento porque me puedo secar el pelo en Puerto. Tengo el corazón contento y lleno de alegría. Near of here, in tent, we giving to them tents. They eating at tavern,
lunch and dinner, breakfast at the cabin, and they working for us. It's win-win the situation. Yes. And they learn a beautiful animal. A very good experience, A sure. very beautiful experience. Amazing. Yes. We are very happy to meet you and to discover now the farm. Luego os explicaré todo lo que me ha contado esta señora, que es voluntaria en esta granja, pero por ahora nos vamos a concentrar porque excepcionalmente nos deja entrar, tocarlos y estar un ratito con estos mini caballos específicos de esta isla. Pero bueno, vamos allá, luego os cuento todo. En la isla de Skyros no habrá mucho que ver, pero hay una cosa que nos gustaba enseñaros y es esta raza autóctona de esta isla. Os cuento un poco la historia. Estos caballos pequeñitos vinieron desde la península, desde Atenas, hace muchísimos años. En el mundo solo quedan 350. Hay los marrones y negros, que son los pura raza, que es la letra A, luego hay la letra B, que son los blancos, y luego hay otra letra que es la C. Entonces se tienen un cuidado en esta granja, por eso la he buscado y la hemos encontrado, y esta señora nos hizo el favor de hacernos la visita porque ya está cerrada, y además nos hizo el favor de entrar, como habéis podido ver en las imágenes anteriores. Hacen un análisis del ADN para saber... ¿Cuántos quedan en todo el mundo? Lo acabo de decir, 350 en todo el planeta, ¿eh? Y están en vía de extensión. Por eso esta familia griega, que es una de las pocas granjas auténticas que queda en esta isla, pues han decidido hace unos años de cuidarlos, protegerlos y que no se vayan a extinguir. Entonces, para ello han montado toda esta granja con veterinarios, enfermeras especiales para los caballos. Y lo curioso es que estos caballos, que son encantadores, pues no se pueden mezclar entre familia, o sea, no pueden tener bebés entre la misma familia. Entonces ellos tienen que hacer un trabajo de ADN para saber cada caballo a qué familia pertenecen y no los pueden mezclar, porque es como el humano, que no se pueden mezclar ni pueden tener bebés entre familia. Entonces es un trabajo laborioso y además que cuesta mucho dinero. Entonces, las hembras están separadas de los machos. Los machos los acabamos de ver, las imágenes son preciosas, el negro era de una belleza espectacular, están en otra zona, no se pueden mezclar más de 10 porque se pelean. Y, a ver, que nos ha dado muchísima información. Bueno, en esta granja hace 3 años que intentan que no haya bebés porque dar de comer, el veterinario, las instalaciones, es muy caro. Y esta granja realmente es libre, te lo enseñan, quieren que la gente conozca a esta raza, a este animal precioso, pero no hay ni precio de entrada, o sea, es totalmente gratis. Solo hay ahí una cajita que si quieres dar dinero, pues puedes dar una pequeña donación. Entonces, claro, les cuesta muchísimo. Entonces, no quieren hacer pagar, va contra su filosofía. En cambio, lo que han hecho es un pequeño circuito, no sé si lo veis aquí, ahora el capitán lo grabará. Estos caballos solo pueden soportar un máximo de 40 kilos, entonces han empezado por dar vueltas a los niños por 5 euros. Y también quieren dar como decía, esa filosofía que yo aporto un poquito de dinero, pero sé exactamente para qué es. Pues para cuidar a estas bellezas que son súper cariñosas, no tienen nada de maldad. Y os voy a enseñar una cosa
gracias a las donaciones de la gente, pues en verano están aquí en esta granja y hubo dos señoras estupendas que han dado una cantidad de dinero bastante importante y se ha construido ahí arriba pues unos locales para ellos. Quiere decir que en verano están aquí y en invierno, a partir de ahora de octubre, todo el invierno, todos estos minis caballitos que son adorables se van a esta colina, a esta montaña, y pastan, comen libremente, y cuando hace mal tiempo o quieren comer más o beber más, y sobre todo de calidad, tienen esa casita que ha sido construida gracias a la donación de estas dos señoras que han aportado mucho dinero. ¡Qué guapo eres! Por favor. ¡Qué preciosidad! Son preciosos, ¿verdad? Pues estos son la raza autóctona de esta isla Skyros. Tendré que hacer un resumen de todo lo que nos comentó esta señora, porque realmente es muy interesante, pero los que acabáis de ver, que son los auténticos, porque hay 3 categorías en estos caballos, no se llaman ponis, son caballos pequeñitos. A, B y C, y la categoría A es la auténtica, porque incluso hacen prueba de ADN, pues son estos, bueno, que se acaban de ir ahora, pero que son realmente de aquí, de la isla, y son preciosos. Este es el dueño de Dimitris, el papá de familia que ha creado este lugar impresionante para que esta raza de caballos pequeñiñitos no se extinga. Ευχαριστώ πάρα πολύ. España. España. Hispania, Galía. España, España. Mallorca Island. Wow. It's the same. You are in the island, I'm from island. Espero con las donaciones y la ayuda de la gente que no estén tantos años sin tener bebés, ojalá nazcan muchos más, y a 10 minutos del puerto de Linaria está esta finca que se llama Muríes, y hay esta finca libre y luego justo al lado tenéis la taberna, que es de la misma familia, donde nosotros hemos comido muy bien. Έλα. Μπράβο, έλα το αγόρι μου, έλα μωρέ. Αγάπη μου. Be careful because they are stronger. Έλα. ¡Ay, negrito! Toma, cariño. Έλα. Mi lechuga preferida, la Trocadero, bien francesa, y mirad cómo viene. Con el ostriz. Con la tierra y las macetas, por si la quieres plantar en tu casa. Ostras, pero es la primera vez que lo veo así, ¿eh? Pero esto yo me lo como en una sola. Amigos, me estoy acabando una de las conservas de atún del capitán. Deliciosa, pero bueno, es que ayer le di un trozo grande al gatito este que me viene a ver, entonces claro, hoy me he quedado así. Pero mirad, una ensaladita de atún del capitán. Pero para que Petra sobreviviese...
Aquí estoy en el garaje de nuestra pequeña moto y me he puesto a hacer una cosa que no iba a grabar porque es un absurdo total. No tenía ningún interés, ni lo tiene, claro. Porque hace 2 o 3 días, con el temporal este que garreamos, que os ha comentado, que comentamos con Mari, en una de las ráfagas esta salió una antena volando. Nosotros tenemos 2 emisoras de VHF. Tenemos una en el timón, con la antena en las placas solares, en el arco de popa, y luego tenemos la de dentro, que va con la antena de VHF que está en el mástil grande. Bien, entonces el otro día con la racha salió la antena volando y se medio arrancó del soporte. Entonces dije, bueno, ahora que estoy en puerto, que vamos a estar un par de días esperando a que pase todo este puto huracán otra vez, que yo no sé qué pasa este año, pero esto es un desastre, ¿eh? Llevamos temporal cada 2 semanas, o sea, temporal que dura 3 o 4 días, de 40 y 50 nudos, con relámpago, aparato eléctrico y tal. Bueno, es igual. ¿Para qué vamos a llorar? Los que lo habéis pasado, los que habéis estado por aquí ya sabéis lo que es. El caso, que me pongo a sanear el tema de la antena, quito el conector y veo que la malla del cable coaxial está totalmente oxidada, toda negra. Empiezo a recortar, porque siempre dejo 40 o 50 centímetros. Empiezo a recortar y veo que está oxidada, hecho un desastre. Así que muy mal. Me dispongo a cambiar el cable. Afortunadamente llevaba 5 o 7 metros de recambio y he tenido que cortar aquí. Os lo enseño. Esta es la entrada que suben todos los cables al mástil, que suben por ese arco principal y van hasta la antena que está justo allí. El tema. No tengo empalmes, o sea, tengo conectores, pero no tengo el hembra-hembra que va en el medio, ¿no? Entonces lo voy a soldar, lo voy a aislar, lo voy a pantallar y lo voy a dejar. Y el año que viene pues tengo que traer material, porque también voy a cambiar el de arriba, porque daros cuenta que el día de la patera, ese sí va a ser un brico muy interesante, pero ya, esto ya va a ser para el año que viene. Voy a cambiar el cable y voy a hacer unas modificaciones en la VHF. Y ya lo veréis. El caso es que quiero cambiar el cable porque no tengo idea de cómo estará. Bueno, el caso, voy a soldar, voy a conectar esto y voy a poner la antena. ¿El tema cuál era? Coño, que esto es lo que os quería decir. El conector estaba totalmente vulcanizado, pero la antena es una antena marina, pero de alguna forma ha conseguido meterse agua. Fijaros que la antena está así recta, ¿no? Está la bobina de la antena y justo debajo está el conector. Pues bien, de alguna manera ha empezado a entrar agua y eso, os repito, estaba totalmente vulcanizado, ¿eh? Pues por dentro de la antena se cala un poco de agua para adentro y ha ido corriendo por dentro del coaxial, por dentro, para abajo, y durante 1 metro estaba la malla totalmente oxidada. Así que entonces ahora me temo que, porque las 2 antenas son iguales, me temo que la de arriba le pasa exactamente lo mismo. Por eso el día de la patera se me oía a 6 o 7 o 10 millas, pero más allá de 10 millas no se me oía. Y cuando llegó el barco aquel grande, joder, te oían desde Atenas. Y yo decía, pero esto no puede ser, si yo tengo 4 veces más altura que él. Pues este era el asunto. Puede que el cable esté un poquito deteriorado. Bueno, os dejo, voy a soldar y seguimos. Nada, amigos, desistimos. No hay manera de... Este cable está muy mal, en fatales condiciones, está fatal. No hay manera de arreglarlo, no hay manera de soldarlo. La malla sigue oxidada, no entiendo. Mañana intentaré bajar al pueblo aquí, ahí abajo. Voy a hablar con el marinero a ver si hay algún sitio aquí donde lo pueda comprar. Verán, esto es una isla minúscula, Esquiros, aquí no hay nadie. O sea, esto es un absoluto desastre. Además de no sé qué precio me pueden cobrar por unos metros de cable de antena, ¿no? No lo sé. No lo sé, pero viendo que hemos pagado por los yogures y unas lechugas y frutas y tal, puede costarnos la mitad del barco. O sea, es un despropósito.
Nada, desisto y lo dejo. Seguimos la navegación sin la emisora de arriba, solo tenemos la de abajo y un walkie. Bueno, no está mal, tampoco es para quejarse mucho.